habíamos quedado en el video anterior sobre el tema de la educación. Es decir, los liberales plantean de que, o los libertarios, plantean de que hay que educar a la gente para que puedan actuar libremente. Y yo decía, ok, pero la educación es el primer límite de la libertad. Porque en la educación lo primero que te van a enseñar es el lenguaje. Te van a educar, te van a enseñar un lenguaje. Y el lenguaje es una manera de pensar. Es decir, te van a enseñar un lenguaje preconcebido. Y obviamente te van a enseñar valores, principios, etcétera, para que tú correctamente si puedas ejecutar tu libertad de manera, de la mejor manera, actuar bien. Entonces, parte de la base de que si hay que educar a las personas para poder actuar bien, significa que antes actuamos mal. O sea, requerimos una transición entre seres por naturaleza caída para pasar a ser seres virtuosos y podemos actuar libremente y saber discernir en cada situación, en cada eh, situación de sociedades complejas, donde interactúan demasiados seres humanos, todos con sus intereses y sus apreciaciones, visiones de mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Es una sociedad compleja. Entonces, caemos en la concepción de naturaleza humana. O sea, para yo tener que educar a alguien para que sea 100% libre y pueda ejecutar su libertad, tengo que partir de la base que ese ser humano tengo que formarlo y por lo tanto esa naturaleza está caída. ¿Ya? Y como debemos, y también presupone que existe el conflicto y que los seres humanos existe el conflicto y los conflictos derivan en guerras, en muerte y tenemos que evitar eso. Y la única manera de evitarlo es, el liberal diría, el liberal clásico, establecer límite al poder del Estado. No eliminarlo, sino establecer límites y contrapesos para que en la esfera pública no haya un monopolio de la fuerza por nadie, ¿ya? O sea, solamente el Estado, pero que los demás no haya quien se quiera cooptar ese Estado. Y en la esfera privada, bien privada. Pero tenemos por el otro lado eh, los, la versión igualitarista, que parte de la base de que nosotros los seres humanos también hay un conflicto, existe el conflicto en la realidad humana, pero el conflicto es o surge porque es la sociedad la que corrompe a este buen salvaje. Y que este buen salvaje hay que dejarlo con las menores amarras posibles, porque, o sea, libre, porque él es un buen salvaje. O sea, hay una visión de naturaleza humana positiva, optimista. Y la libertad se funda en que ese buen salvaje que debe ser, eh, va a ser igual, es igual a otros buenos salvajes y, y va a actuar de la mejor manera y evitar el conflicto. Si es la sociedad la que lo corrompe. De ahí surge el socialismo, eso es Rousseau, pero eso es lo que viene, surge el socialismo no marxista y después como derivar incluso el socialismo marxista, que al final, ¿qué es lo que te dice el marxismo? Tú dices el marxismo es estatal. Es estatal porque reconoce un hecho, la realidad de que la organización política de los seres humanos en Occidente es el Estado. ¿No? Y por lo tanto reconoce que hay que el sujeto de la historia es el proletario y que ha sido explotado durante toda la historia de la humanidad. Explotado por el capitalista que tiene los medios de producción. Entonces lo que tenemos que hacer es quitarle esos medios de producción y socializar esos medios de producción entre todos los usuarios, entre todas las personas. Así se acaba, llega a la sociedad sin clases. Po. Y esa sociedad sin clase requiere un paso previo, que es que se tome el poder estatal, pero no como un fin en sí mismo, sino como un medio para con ese poder estatal quitarle los medios de producción al capitalista y repartirlos y llegar a la síntesis que es la sociedad sin clases, que es una utopía. Pero también está enfrentado a la pregunta principal es que hay un conflicto.
que hay un conflicto permanente entre explotadores y oprimidos, y esa es la dinámica de la historia. Reconoce que hay un conflicto y que lo podemos resolver si es que le quitamos los medios de producción, estoy simplificando, los medios de producción al capitalismo y los socializamos y generamos la sociedad sin clase, la sociedad comunista ideal, y de ahí llegamos al, a la panacea. Y el liberalismo plantea que hay conflicto, surge el Estado, este protoliberal que es Hobbes, surge el Estado, que lo explica, estos surgimientos para evitar la guerra y el conflicto, y al fin evitar la muerte. Y, eh, y que podemos establecer una estructura racional, pensada, lógica, que pueda controlar este conflicto, aminorarlo, e incluso llegar a la paz perpetua, ocupando nuestra razón. Y para ir estableciendo contrapeso en el poder, porque el poder es el que genera el conflicto y tenemos que establecer contrapeso en el poder para que no haya en ningún momento alguien que monopolice el poder y evite el abuso de unos con otros, etcétera, etcétera. Y para eso hay que limitar el poder del Estado, las mayorías, etcétera. Entonces, si se dan cuenta, ambas visiones son optimistas. Vamos a llegar a un momento en que el comunismo va a llegar a la sociedad sin clase, el liberalismo va a poder controlar el conflicto y va a haber contrapeso suficiente, buscar la razón, estableció en código, en instituciones, en constituciones, etcétera, 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 y vamos a ser capaces. Las dos son optimistas. Las dos son progresistas. O sea, vamos a llegar a un momento a la utopía que se va a cumplir. Quizá el liberal es más realista y va estableciendo los contrapesos en el camino a camino, paso a paso, con la democracia liberal, los parlamentos, la negociación, el diálogo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también creyendo mucho en las capacidades del ser humano de llegar a controlar esta situación originaria que es el conflicto. Entonces, el conflicto es la matriz que tenemos que solucionar. ¿Ya? Con Estado, regulado, con contrapeso, con división de poderes, repúblicas, un Estado republicano, no un Estado monárquico, no está concentrado en un rey, sino un Estado de poder dividido, repúblicas, aceptando el Estado, repúblicas, y que reconozcan esas repúblicas por medio de constituciones, derechos de las personas individuales en su fuero privado, la libertad de expresión, etcétera, la libertad de comercio, etcétera, etcétera, etcétera. Y por otro lado tenemos otra forma que es el Estado, que ellos llaman democracia también, el socialismo es la democracia, pero la democracia real, que es decir, que la igualdad total, donde el concepto no es tanto la libertad, sino que la igualdad, porque todos somos seres humanos, y como seres humanos somos dignos y somos buenos. Quítenos nuestra atadura, porque somos buenos, y tenemos que luchar por la liberación de este ser humano explotado. Y la lucha, y por lo tanto no va a terminar nunca el comunismo y el marxismo, etc., porque hay que buscar la mayor liberación y llegar a la sociedad sin clases. O sea, el comunismo no se va a acabar. No se cayó en 1991. Mutó a otra cosa porque hay que seguir luchando para que llegue el momento de caminar el hombre libre por las grandes alamedas poto pelado, con el de yo respeto. Entonces, ¿por qué? Porque el ser humano es digno y es bueno. Y la sociedad lo corrompe, el Joker. Entonces son racionales, y con la razón. ¿Qué decía Fidel Castro? Por la razón, por la razón, por la razón. Creo que lo decía por el racionalismo, quizás estoy equivocado. Pero bueno, sirve para el ejemplo. Y el liberalismo, ¿qué más racional está que el liberalismo? La ilustración, ¿qué es lo que es la ilustración? Te voy a ilustrar, te voy a educar para enseñarte por medio de la razón, y tú tienes la capacidad de entender por medio de la razón y poder desarrollar tu libertad. Las dos son modernas, las dos son liberales. O sea, los dos buscan la libertad del ser humano, de las amarras. Y ambas quieren dominar el conflicto. Ambas le tienen mucha fe al ser humano que tiene la capacidad de dominar el conflicto e incluso eliminarlo de la historia de la humanidad.
institucionalmente, con estructuras políticas, la filosofía política, incluso con el capitalismo, económico, con la economía capitalista, con la filosofía política y con la economía, con el capitalismo, por ambas vías, el liberalismo económico y el liberalismo filosófico político. Limitamos el poder, repartimos el poder, evitamos los monopolios, pero presupone seres virtuosos, presupone una moral, el esfuerzo, el trabajo, la dignidad del ser humano, etc. Si se fijan, ambas podrían tener raíz hasta cristiana, porque la dignidad del ser humano, socialista, no marxista, está, si uno sigue la raíz, está en que todos somos hijos de Dios. Incluso algunos dicen que Cristo fue el primer socialista. Y el socialismo marxista tiene raíz judía, de Marx era judío. Y ahí viene toda una concepción también de un humanismo. Entonces tenemos dos caras de una moneda moderna, no medieval. ¿Ya? Pero tenemos una tercera cara, que es la tercera vía, como le llaman, las terceras vías. Las terceras vías, como muchos lo llaman, dicen, el nacionalsocialismo y el fascismo son socialismo, igual que el marxismo, pero es un socialismo de otra fuente, de otra matriz. La diferencia sustancial entre el liberalismo y el marxismo frente al nacionalsocialismo y al fascismo es su concepción sobre la vida, la muerte y el conflicto. El liberalismo y el marxismo son modernos y buscan esta utopía para llegar a algún momento a una plena libertad, etcétera, etcétera, etcétera. Y son optimistas, pero rehuyen, y porque rehuyen de un concepto que es la muerte. Hay que evitar el conflicto para no morir. Hay que evitar la muerte. Y ojalá llegar a un punto en que la muerte y la paz perpetua y la muerte, no que se acabe, pero que no se acabe por el conflicto. En cambio, la tercera vía reconoce un hecho esencial en la vida del ser humano. El ser humano, lo único que tiene claro es que va a morir. Y por lo tanto, para vivir una vida auténtica, hay que tener claro que lo único que tiene claro la redundancia es que la muerte está ahí. Y para eso hay que enfrentarla cara a cara. No querer la muerte, sino no esconderla, no tratar de evitarla, no tratar de ganarle. Y aparte reconoce que la vida, la existencia, es conflicto, es cambio, es mutación, es multiplicidad. Uno ve la realidad, están los libros, el computador, etcétera, el celular, los audífonos, y todas estas cosas son cosas individuales. Pero para yo entenderlas como ser humano, tiene que haber algún denominador común entre todas ellas para que yo logre entender que entre todas ellas hay algo. Porque si no, no las reconocería. Y ese algo es la pregunta por el ser. Porque yo no podría entender que es un computador y es un celular y que se pueden conectar entre ellas si es que no hay algo que haya en común. ¿Y qué es lo más en común que hay entre las cosas? Es que existen. Pero esa existencia hay que preguntarse por qué le da la existencia al ser. Ya hay otra pregunta. Pero en esa multiplicidad de unos individuales hay un cero que las engloba todas. Y esa multiplicidad significa cambio, mutación, lucha por mantenerse vivo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa visión del mundo recogiendo el conflicto y respetando la muerte es muy distinta y por lo tanto no es voy a tratar de controlar el conflicto y evitar el conflicto y creando un estado racional, etcétera, etcétera, liberal, ni tampoco voy a tratar de liberar todo tipo de ataduras a este ser humano para que ese ser humano pueda desplegarse completamente y terminar el conflicto y ser libre, completamente libre e igual. No, es decir, el conflicto existe, la muerte está ahí y hay que enfrentarla. Y para enfrentarla tengo que vivir. Y para vivir debo mantenerme vivo, luchar para mantenerme vivo. Y ese vivo lo hago con las personas que están más cercanas a mí. ¿A quiénes? Los que yo reconozco como iguales. ¿Quiénes son ellos? Los que son fenotípicamente iguales a mí. Del mismo color de piel, la misma formación, y a las cuales yo les traspaso una forma de pensar, un lenguaje, etcétera, porque incluso fonéticamente hablan igual. Ese es otro socialismo. No